Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Hermanos, bendiciones. Nos da mucho gusto poder compartir con ustedes la palabra del día de hoy. Nos da mucho gusto también saber que independientemente de las pruebas, las tribulaciones y cualquier situación que esté a nuestro alrededor, nos mantenemos fieles, nos mantenemos firmes, siempre buscando a nuestro Señor Jesucristo. Y yo te invito, si este tiempo ha sido un tiempo complicado, un tiempo de desánimo, un tiempo de agotamiento, que no desistas, sino que te mantengas firme buscando a nuestro Dios, pues el Señor realmente está buscando, recuerda, está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, independientemente de cuál sea la situación en la que estén viviendo. El día de hoy quiero compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y la palabra del día de hoy tiene su base en Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Y es una historia que a nosotros nos enseñan desde pequeños. Tiene que ver con la historia de Zaqueo. Dice la Biblia que Zaqueo era un publicano, un cobrador de impuestos. Era un hombre que escuchó que Jesús iba caminando, iba pasando por la ciudad, y entonces este publicano tuvo curiosidad de saber quién era Jesús, y eso lo hizo tomar ciertas decisiones, más o menos para ubicarnos en el contexto de quién era Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los publicanos. ¿Qué significaba esto? Que él tenía a cargo de él un grupo de recaudadores de impuestos del Imperio Romano. Él era judío, y lo que él hacía era que tenía un grupo de personas a su cargo para que fueran a cobrar los impuestos del Imperio Romano, y a su vez él tenía el respaldo del ejército romano por cualquier situación ante un ciudadano. Por lo tanto, en ocasiones tenía que usar la fuerza, y esto le daba cierto poder y le daba cierta autoridad a Zaqueo para que aún así pudiera tomar los impuestos que le correspondían y podía tomar un poco más de dinero. Por tal motivo era una persona no grata para el pueblo, era una persona no agradable para el pueblo, era una persona rechazada para su mismo pueblo. Zaqueo en ese momento se había convertido en una persona desagradable para su mismo pueblo. Pero un día simplemente se enteró que Jesús iba caminando, iba pasando por ahí, y Zaqueo tuvo una necesidad muy grande. Dice la palabra de Dios,
Versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice la Biblia, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. La historia nos relata que la multitud era tanta la que estaba viendo a Jesús y la que buscaba ver a Jesús, que él había escuchado hablar de Jesús, que él escuchaba el nombre de Jesús, ya había escuchado la fama de Jesús. Y entonces en el momento en que se entera que Jesús está pasando por ahí, él tiene la curiosidad, tiene la necesidad de ir a buscar y de ir a ver quién era Jesús. Y entonces en ese momento, al ser pequeño de estatura, no tuvo otra más que subirse a un árbol, a un sicómoro, dice la Biblia. Y entonces, estando él en ese sicómoro, de repente se da cuenta que Jesús se acerca a él. Y dice que en el versículo 5, cuando Jesús se acerca a ese lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Dice la Biblia que entonces Zaqueo se bajó y corriendo fue prácticamente a su casa. Y yo quiero darte una pequeña enseñanza respecto a esto que me llama la atención. Pero lo primero que quiero y me gustaría que analizáramos es por qué Zaqueo buscaba a Jesús. ¿Por qué Zaqueo en ese momento tuvo necesidad de saber quién era Jesús? ¿Por qué Zaqueo reacciona de la forma en la que reaccionó cuando Jesús le habló? Entonces, el texto, la Biblia específicamente no nos dice por qué Zaqueo quería conocer a Jesús. A las personas probablemente les extrañaba que el jefe de los publicanos, siendo un hombre rico, de buena posición económica, para todos, él aparentaba no tener necesidad, puesto que Jesús había venido a los necesitados. Y entonces en algún momento se preguntaban, ¿por qué Zaqueo va a ver a Jesús o tiene necesidad de ver a Jesús si él no tiene necesidades? Viéndolo desde el punto de vista material, efectivamente, probablemente Zaqueo no tenía necesidades en ese momento. No tendría necesidad de conocer a Jesús. ¿Por qué se aferraba tanto a ver a Jesús? ¿Por qué se humilló de tal forma que se subió a un árbol para ver a Jesús? Simplemente no tengo necesidad de conocerle, me doy la media vuelta y me voy, no me interesa. Pero Zaqueo mostró una necesidad, aunque no estaba enfermo, no era leproso, no era paralítico, no era ciego, no tenía un hijo enfermo. Aparentemente Zaqueo mostró una necesidad en ese momento ante Jesús, que Jesús puedo percibir como una de las personas a las que Jesús vino. Espiritualmente hablando, en realidad Zaqueo sí tenía muchas razones para buscar a Jesús. Y esas razones es lo mismo que yo quiero el día de hoy compartirlo, aplicarlo con nosotros. ¿Por qué estás buscando a Jesús tú el día de hoy? En algún momento tú y yo, a lo largo de nuestra vida, estábamos viviendo nuestra vida, pero un día de repente escuchamos de Jesús y un día decidimos venir a buscar a Jesús. Y entonces la pregunta es, ¿por qué venimos a buscar a Jesús? ¿Por qué estamos buscando a Jesús? Probablemente tú dices igual que Zaqueo, yo no tengo esta necesidad. Probablemente tú dices igual que Zaqueo, yo no tengo esto, yo no estoy padeciendo esto, yo estoy bien, pero probablemente físicamente no estamos teniendo esos problemas. Pero ¿qué me dices espiritualmente? Y a lo mejor desde ese punto de vista, espiritualmente es donde empezamos a tener deficiencias. Efectivamente, a lo mejor tú dices, no tengo enfermedad, no tengo necesidad económica, me siento bien en este momento. Pero de la misma forma en la que Zaqueo estaba experimentando un vacío en su corazón. Y esa era una de las necesidades de Zaqueo. Experimentó un vacío en su corazón. A pesar de las riquezas que tenía, él se sentía vacío. No sé si tú el día de hoy puedas sentir ese vacío. No sé si tú que apenas has escuchado el nombre de Jesús, pero que de repente dices, yo no tengo necesidad de Él, yo estoy bien, yo vivo bien. Los domingos me despierto tarde en mi casa y hago lo que quiero. Y es mi día de descanso, no tengo necesidad de ir a la iglesia, no tengo necesidad de buscar a Jesús. Pero probablemente hay un vacío en tu corazón que no las riquezas, el conocimiento, las amistades, las experiencias aún no logran llenar. Zaqueo probablemente estaba buscando a Jesús por la culpabilidad en su corazón,
a causa de su pecado. ¿Cuál era su pecado? El abuso de autoridad que tenía sobre su mismo pueblo y de cierta forma extorsionar a su pueblo. Y entonces se sentía culpable y entonces ya estoy viendo dos necesidades en la vida de Zaqueo, que la Biblia no las menciona, pero yo puedo descifrar por lo que estoy viendo, por lo que estoy leyendo en este momento. Había un vacío en su corazón, pero también había culpabilidad. Probablemente tú el día de hoy también te sientes culpable por alguna u otra cosa que haya sucedido. Te sientes culpable probablemente por una separación, te sientes culpable por una mala relación, te sientes culpable por un malentendido en el trabajo, te sientes culpable por malas decisiones que tomaste, te sientes culpable porque probablemente la gente habla de ti por alguna situación que tomaste y hay esa culpabilidad que el día de hoy te está atormentando, te está persiguiendo. La misma culpabilidad que Zaqueo tenía. Y probablemente, o más bien, Zaqueo se sentía rechazado por su mismo pueblo. ¿Por qué? Porque era publicano. Porque para el pueblo judío era un rechazo total lo que Zaqueo hacía. Porque él mismo era judío. Y entonces, aunque eran cosas que él guardaba en su interior, no eran cosas que él expresaba. Porque para todos los demás Zaqueo era un hombre rico, era un hombre con gran posición en ese momento, era un hombre que no tenía necesidad. Pero de la misma forma en la que Zaqueo vivía y en ese momento estaba buscando a Jesús, hoy yo quiero preguntarte a ti, ¿tú por qué estás buscando a Jesús? ¿Tú por qué cada día te levantas y buscas a Jesús? ¿Por qué el día de hoy estás escuchando esta palabra? ¿Por qué a lo mejor 3, 4, 5 meses atrás, 2, 3 años atrás, escuchaste el nombre de Jesús y por qué decidiste seguir a Jesús? ¿Por qué? Y ese es el punto al que quiero hablar el día de hoy y quiero compartir contigo el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas realmente que nos hacen buscar a Jesús? Porque por un lado aparentamos una cosa, por un lado decimos otra cosa, pero dentro de nosotros hay algo que se está quemando, por dentro de nosotros hay una necesidad de nosotros. ¿Cuántas veces te han dicho a ti, ¿cómo estás? ¿Qué es lo primero que contestas cuando alguien te dice, ¿cómo estás? Bien. O si eres cristiano, ¿qué dices? Bendecido. ¿Sí o no? ¿Cómo estás? Bendecido, hermano, bendecido. Pero la pregunta cuando te hacen esa pregunta, ¿no hay algo dentro de ti que verdaderamente quiere gritar en ese momento diciendo, no estoy bendecido? ¿No hay algo dentro de ti que en ese momento quiere gritar y quiere decir, no me siento bien? Estoy pasando por una situación difícil. No me siento bien, me siento culpable por mi pecado. No me siento bien, me siento vacío. Porque a pesar de tener reconocimiento, porque a pesar de tener buen ingreso, porque a pesar de tener una buena familia, me siento vacío. De la misma forma, nosotros nos comparamos a la vida de Zaqueo. Probablemente esta es la primera vez que escuchas un mensaje tú. Y a lo mejor estás en esa misma necesidad que Zaqueo. Aparentamos hoy en día es tan fácil aparentar. Hoy en día vivimos en un mundo, lo voy a decir así, tan falso, que es muy fácil convertirte en la persona que siempre has querido ser. Hoy en día basta con robarte unas fotos de un perfil de Facebook, ponerte un nombre falso, inventar una identidad y hacerte pasar por esa persona. Y vivir la identidad de otra persona. Hoy es tan fácil ocultar las arrugas de nuestro rostro cuando te tomas una foto. ¿Por qué? Porque simplemente pones un filtro en tu cámara, a lo que se le llama belleza en la configuración de la cámara, belleza extrema si quieres, o belleza extrema, triplemente extrema, es lo que ya hay hoy. Y entonces es tan fácil, y de repente ves una foto con triple filtro, y luego te ves a ti y decimos, caray, aquí pasó algo, porque hay un gran abismo. ¿Por qué? Porque hoy en día la sociedad y todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor nos hace y nos da las facilidades para poder ser quien verdaderamente no queremos ser o quien verdaderamente no somos nosotros. Y entonces cuando alguien viene y te pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué crees? Como ya le pusiste 3 filtros a la fotografía, como ya expresaste lo bien y lo feliz que eres en todo el mundo, no puedes decir que estás mal. No puedes decir que te sientes vacío, no puedes decir que te sientes culpable, no puedes decir que te sientes rechazado, no puedes decir que te sientes solo, porque acabas de publicar una imagen donde hay 50 personas atrás de ti dando a entender que te aman.
Y eso pasó con Zaqueo. Aparentemente Zaqueo tenía todo. Aparentemente Zaqueo estaba bien en todo lo que hacía. Pero en su corazón, en su soledad, en su intimidad, él no se sentía bien. Y entonces la pregunta es, ¿por qué estás buscando a Jesús el día de hoy? ¿Por qué estás buscando a Jesús el día de hoy? A esta palabra le he puesto por nombre, solo un espectador. Porque a veces así vivimos. Zaqueo ya había escuchado hablar de Jesús, probablemente ya había escuchado que Jesús andaba en otras aldeas. Y ese día escuchó que Jesús iba a estar en la aldea donde él estaba. Y entonces Zaqueo dijo, a ver, tengo curiosidad de ir a ver quién es ese tal Jesús. Pero Zaqueo se subió a un árbol y estando en ese árbol vio lo que hacía Jesús. Estando en ese sicómoro, Zaqueo se dio cuenta que Jesús iba caminando, que la gente lo saludaba, que Jesús iba sanando a las personas. Pero Zaqueo era un espectador de lo que Jesús estaba haciendo. La verdad es que Zaqueo en ningún momento le gritó a Jesús. La verdad es que Zaqueo en ningún momento invitó a Jesús. En ningún momento lo hizo. La verdad es que Zaqueo no hizo más allá una expresión de subirse a un árbol y ver lo que Jesús estaba haciendo. ¿Sabes qué hizo Zaqueo? Zaqueo se convirtió en un espectador. Y eso es lo que muchas veces somos nosotros. Conocemos de Dios, de Jesús, hemos escuchado hablar de Dios, hemos escuchado que Dios nos ama, sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Y sabes qué? Eres una de las personas que repite, Dios siempre tiene un plan para nosotros. ¿Y qué crees? Cuando Dios pone sus planes en tu vida, los rechazas, porque eres solo un espectador. Porque vives como un espectador solamente, porque te gusta escuchar esas historias bonitas de Dios. Porque te gusta escuchar que Dios es amor y que Dios ama a sus hijos. Y te gusta esa parte bonita de Dios. Y entonces solo eres un espectador. Solo eres una persona que está arriba de un árbol viendo todas las maravillas y milagros que Jesús hace. Solo eres eso. Solo un espectador. Al igual que Zaqueo, hay situaciones en nuestra vida que nadie ve. Al igual que Zaqueo, hay situaciones en nuestra vida que nadie puede percibir. Quizás aparentemente pretendes ser perfecto y dar al mundo que eres tienes una familia perfecta, que tu trabajo es perfecto, que todo lo que haces es perfecto. Pero la realidad es otra. Aparentas una cosa, aparentas otra cosa. Un día das una personalidad, otro día das otra personalidad, pero siempre con una sonrisa arriba. Pero ¿qué es lo que sucede en lo íntimo? ¿Qué es lo que sucede en familia? Es ahí donde vienen las verdaderas razones por las cuales a veces buscamos al Señor. ¿Por qué? Porque puede haber maltratos, porque puede haber adicciones, porque puede haber soledad, porque puede haber deudas, porque puede haber enfermedades, porque puede haber sufrimiento y graves situaciones en nuestra vida, que llega un momento que es imposible aparentarlas, que llega un momento que es imposible poner una cara diferente. Llega un momento en donde es imposible sostener esa doble vida. Y es en este momento donde Zaqueo podía seguir siendo un espectador de Jesús o convertirse en protagonista de la historia. ¿Y qué crees? Aquí hay una situación interesante. Dice la Biblia que Zaqueo se sube a un sicómoro para verle. Y un sicómoro es un árbol de pequeña estatura, pero es muy parecido, el fruto del sicómoro es parecido al de un higo, solo que el sabor del fruto del sicómoro, que es amarillento, es un árbol de Medio Oriente, el sabor es amargo. No es un sabor agradable, es un sabor amargo. Y entonces déjame decirte algo, hay una representación interesante aquí que quiero compartirte. Dice la Biblia que él se subió a un sicómoro y mucho de lo que nos han dicho o entendemos nosotros y a veces lo que las personas dicen y probablemente en la escuela dominical nos enseñaron es que se subió a un árbol. ¿Por qué? Porque era chaparrito y simplemente tenía que subirse a algún lado. Si hubiera tenido una silla en ese momento, se subía a la silla. Si hubiera habido una piedra en ese momento, se subía a la piedra. Pero como lo que había solamente en ese momento era un sicómoro, se subió a un sicómoro. Pero hay una representación. Recuerda tú que todo en la Biblia tiene una enseñanza bien importante y es lo que quiero decirte.
El sicómoro representa ese fruto amargo. El sicómoro en esos tiempos era un árbol desagradable, era un árbol que representaba cierto rechazo para el pueblo. ¿Por qué? Porque simplemente no tenía un fruto dulce, no era un fruto agradable. Y entonces era menospreciado ese árbol. En ese tiempo se tenía como por idea de que cuando una persona estaba en un sicómoro o se subía a un sicómoro a buscar fruto o a comer fruto del sicómoro, era porque la persona era tan miserable. Era una forma de humillación donde la persona completamente vivía en ese momento ya de una forma tan miserable que no tenía para nada sino para comer ese fruto despreciable. Y entonces ve lo que sucede aquí, que es lo que quiero compartirte. Hace un momento te decía yo, Zaqueo no invitó a Jesús. Zaqueo no le gritó como Bartimeo cuando le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Zaqueo no gritaba eso. Zaqueo no le decía a Jesús, aquí estoy, venme, estoy arriba del sicómoro. No. Zaqueo simbólicamente hizo algo diferente. Se subió al árbol de la humillación. En su poca y baja estatura se sube al árbol de la humillación, porque en ese momento todos se sorprenden a ver a un Zaqueo arriba de un árbol que no era bien visto, arriba de un árbol que era rechazado, arriba de un árbol que muchos menospreciaban porque su fruto era malo. Porque cuando se subían a ese árbol era tan miserable esa persona que estaba ahí que ya no tenía nada más que comerse ese fruto feo. Y eso fue la representación de Zaqueo. ¿Sabes qué sucede con Zaqueo? Zaqueo, en el momento en que se sube al sicómoro, en ese momento él se humilla delante de Dios. ¿Te das cuenta? En el momento en que él se sube, él presenta una humillación tal que en ese momento le roba el corazón a Jesús. En ese momento hace que Jesús voltee, como cuando fue con la mujer que tenía flujo de sangre y dijo, alguien me ha tocado. En ese momento Jesús voltea y dice, alguien se ha humillado. Alguien se ha humillado. ¿Quién? No puede, ¿cómo se puede humillar si está arriba de un árbol? Para humillarse uno tiene que estar siempre doblado de rodillas. A veces creemos eso. La actitud de Zaqueo fue una actitud de humillación. Interesante, ¿no? Que lo que hace es, le roba el corazón a Jesús y entonces Jesús va directamente con él. Jesús va directamente con él. Y después de ser solamente espectador, porque Zaqueo era un espectador de lo que estaba sucediendo en ese momento, no le importó que fuera un sicómoro, no le importó que fuera el árbol de la humillación, él se sube al árbol de la humillación, porque tenía necesidad, porque dentro de él había una necesidad tan grande. Hasta ese punto Zaqueo no había dicho una sola palabra. Se sube a ese árbol y entonces Jesús va con él. Y Jesús le da la oportunidad de seguir siendo un espectador o de convertirse en protagonista. En ese momento, Zaqueo buscó a Jesús. Zaqueo buscó a Jesús. Pero aquí hay algo importante en el versículo 5, cuando Jesús va con Zaqueo, Jesús le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y entonces, cuando estaba yo analizando esta parte, la pregunta es, ¿por qué Jesús quiere ir a la casa de Zaqueo? ¿Por qué? A la mujer con el flujo de sangre no le dijo, llévame a tu casa. A Bartimeo el ciego no le dijo, llévame a tu casa. ¿Por qué quiere ir a la casa de Zaqueo? ¿Por qué si durante todo lo demás que había hecho, había tenido encuentros casuales con ellos y había hecho un milagro, por qué hoy con Zaqueo no le dice, llévame, que dice, no tiene un encuentro casual con él, sino le está diciendo, llévame a tu casa? Y aquí viene un punto, que Zaqueo en el momento que le dice, llévame a tu casa, vuelvo a repetir, se puede quedar como espectador o se hace protagonista de su propia historia, o espectador de su propia historia. Y entonces yo quiero hacer un pequeño paréntesis en este punto. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a ese punto donde de cierta forma hemos llamado la atención del corazón de Dios? Donde nos hemos humillado, donde le hemos buscado y donde
Jesús responde, donde Dios voltea y dice, alguien se ha humillado, y entonces Jesús va y se presenta ante ti y te dice, aquí estoy, permíteme ir a tu casa. ¿Y qué crees? En muchas ocasiones no somos capaces de abrir las puertas de nuestra casa a Jesús. ¿Y sabes qué significa eso? ¿Sabes qué significa abrirle las puertas de tu casa a alguien? Cuando tú le abres las puertas de tu casa a alguien, le abres las puertas para que esa persona te critique. Le abres las puertas de tu casa a esa persona para que esa persona vea cómo vives en la intimidad. Para que esa persona vea que no barres bien y que echas toda la basura debajo de la alfombra. Para que esa persona vea que no limpias bien los cuadros. Para que esa persona vea qué comes. Para que esa persona vea cómo duermes. Para que esa persona vea cómo está tu baño. ¿Sabes de qué habla eso? De intimidad. ¿Sabes de qué habla eso? De confianza. ¿De qué habla eso? De que esa persona va a ver el desorden que hay en tu casa. De que hoy en día tú te la pasas luchando por querer dar una imagen al mundo, diciendo que eres una persona exitosa, que todo lo que haces está bien, que ganas mucho dinero, que haces esto, que haces lo otro, pero tu casa es un desorden. Pero no eres capaz de lavar los trastes. Pero no eres capaz de mantener tu casa limpia. ¿Por qué? Porque hay malos hábitos. Y también hay cucarachas. Y entonces Jesús le dice a Zaqueo, es necesario que hoy vaya a tu casa. Jesús te dice hoy, es necesario que yo vaya hoy a tu casa. Señor, pero tengo cucarachas. Señor, pero tengo malos hábitos. No lavé los trastes del desayuno. ¿Y qué crees? Le dices, ¿por qué no vienes mañana, Señor, y me das oportunidad de limpiar la casa? ¿Qué hubiera sucedido en ese momento si Zaqueo le dice, Señor, es que sabes qué, no tendí mi cama? ¿Por qué no pasas mañana y mañana te llevo a la casa? Jesús hubiera seguido su camino. Jesús hubiera ido, hubiera seguido su camino. ¿Sabes qué es lo que pasa en realidad? Que muchas veces ha sucedido esto. Vienes ante Dios, vienes a la iglesia, intentas tener una vida cristiana, le estás conociendo, dices, Señor, yo quiero, aquí estoy, me humillo delante de ti, te humillas y entonces Jesús te dice, muy bien, ya diste el primer paso, de espectador puedes ser protagonista, déjame ir a tu casa, déjame ir a tu intimidad. ¿Y qué crees? Ay, no, Señor, es que no lavé los trastes. Es que vas a ver que tengo todo amontonado. Es que tengo tirada la ropa por todos lados. Te vas a dar cuenta que no soy tan perfecto como pretendo ser. Te vas a dar cuenta que la vida perfecta que intento dar al mundo no es la vida perfecta que verdaderamente yo tengo. Te vas a dar cuenta de eso. Pero ese no fue el caso de Zaqueo. Zaqueo dijo, sí, Señor, ve a mi casa. No importa que tenga un desorden, no importa que tenga un tiradero, no importa que tenga cucarachas, ve a mi casa. ¿Sabes por qué? Porque tengo necesidad. Porque tengo una necesidad grande. No me importa lo demás, ve a mi casa. Es necesario llevar a Jesús a nuestra casa. No puedes dejar a Jesús fuera. Cuando Jesús te dice, llévame a tu casa, tienes que dar ese siguiente paso para convertirte en protagonista, porque si no, toda tu vida serás un espectador. Porque si no, toda tu vida verás solamente a Jesús caminar de un lado para otro, llevando sanidades de un lado para otro, trayendo milagros de un lado para otro, y tú jamás podrás ver eso en tu propia vida. Cuando tú llevas a Jesús a tu casa, lo que sucede es inevitable y viene un cambio y una transformación increíble, porque Jesús no estaba buscando un encuentro momentáneo con Zaqueo. Jesús tenía que ir a su casa porque necesitaba un encuentro personal, Zaqueo con Jesús. Zaqueo tenía que conocer verdaderamente a Jesús, porque su casa tenía que ser transformada. Nosotros hoy en día, como familias cristianas, tenemos que abrir las puertas de nuestra casa a Jesús. Tenemos que venir a la iglesia, pero no porque vengamos a la iglesia, dejemos a Jesús en la iglesia, dejemos a Dios en la iglesia. Llevémonos a Dios a nuestra casa. Abramos las puertas de nuestra casa. Dios no solamente está en la iglesia, Dios está en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra vida y en todo lo que somos nosotros. Si nosotros verdaderamente llevamos a Jesús a nuestra vida y a nuestra casa, verdaderamente seremos transformados. Ahora, verdaderamente, ¿qué significa
llevar a Jesús a nuestra casa. ¿Qué significó para Zaqueo llevar a Jesús a su casa? Significa intimidad. Eso significa. Significa intimidad. Significa que nuestra familia puede experimentar por medio de nosotros, por medio de la presencia de Dios ahí, el amor, el poder, la esperanza, la restauración que solo Dios puede dar. Eso significa, cuando tú llevas a Jesús a tu casa, en ese momento le estás abriendo las puertas de todo lo que eres, le estás abriendo tu intimidad, le estás abriendo esos pequeños huecos, esos pequeños detalles que nadie ve, que solo en tu casa pueden ver. Es por eso que a veces cuando tú conoces de Cristo y quieres compartir en tu familia son las últimas personas que a veces creen. ¿Por qué? Porque es ahí donde se dan cuenta que eres respondón que tu mamá, que eres desobediente con tus papás, que no recoges la mesa, que no lavas los trastes, que no eres disciplinado. Es en ese momento donde sucede eso, porque es en la intimidad donde se ve eso. Cuando tú le dices a Jesús, ven, cuando tú le abres a Jesús las puertas o la intimidad, es en ese momento donde Jesús puede transformar todo lo que tú eres. ¿Por qué? Porque en tu casa eres tú mismo. Por eso era importante que Jesús fuera a la casa de Zaqueo, porque en la casa de Zaqueo, Zaqueo era él mismo. Zaqueo en su casa no era el jefe de los publicanos. ¿Quién era? Zaqueo. Era solo Zaqueo. En tu casa no eres el ingeniero, no eres el licenciado, no eres el millonario, no eres el esto, no eres el otro. En tu casa eres tú y se acabó. Es más, en tu casa eres el hijo, en tu casa eres la mamá y eres el papá y se acabó. En tu casa no eres más que eso. No importan los títulos que tengas, era por eso que Jesús le estaba diciendo, llévame a tu casa, llévame a ese lugar en donde no eres nada, en donde no representas nada, en donde eres solamente tú. Recuerda tú que la transformación del hombre viene de adentro hacia afuera. Y es por eso que Jesús le estaba diciendo, llévame a la intimidad de lo que tú eres, porque quiero ser parte de esa intimidad, porque quiero transformar hasta el más mínimo detalle de tu casa, de tu intimidad, de lo que tú eres. Ábreme las puertas. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Zaqueo. Por eso era importante que Zaqueo abriera las puertas de su casa a invitar a Jesús y Jesús fuera. Cuando llevamos a Jesús a nuestra casa hay diferentes experiencias. Y la primera experiencia que veo en la vida de Zaqueo, en el versículo 6 dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Cuando tú dejas de ser un espectador como Zaqueo, que era un solo espectador, y se convirtió en ese momento en protagonista, se convierte en protagonista, ¿por qué? Porque escucha la voz de Jesús, porque acepta el llamado de Jesús, y porque dice la Biblia que baja, desciende y desciende con gozo. Lo primero que viene a tu vida es que experimentas el gozo que solo Dios puede dar. ¿Qué significa el gozo? Ese gozo que no depende del dinero, ese gozo que no depende de la salud, ese gozo que no depende de las personas, sino depende completa y absolutamente de la presencia de Dios en tu vida. Eso es lo primero que sucede cuando viene Dios a tu vida. Eso es lo primero que sucede cuando Dios está en tu vida. Cuando tú decides aceptar el llamado de Dios, eso es lo primero que viene a ti. Seguramente, y no seguramente, sino más bien lo que sucedió es que en el momento en que Jesús va a la casa de Zaqueo, lo primero que vino a la vida de Zaqueo, de todas las personas que estaban ahí, versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Sabes qué va a suceder cuando tú aceptes que Cristo vive en tu vida? Que Cristo viva en toda la intimidad de lo que tú eres. Cuando tú aceptas verdaderamente a Dios, cuando tú dejas de ver solo como espectador y verdaderamente dices, ¿sabes qué? Me voy a comprometer. ¿Sabes qué? Sí lo voy a hacer. Me voy a comprometer con Dios. ¿Sabes qué? Sí lo voy a hacer. Voy a obedecer a Dios. En ese momento, cuando tú decides obedecer a Dios, cuando tú decides ser protagonista, en ese momento, en todo lo que haces, cuando tú lo decides, va a haber burlas, va a haber oposición, va a haber murmuración, va a haber críticas. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a buscar la crítica, la burla y la murmuración para desanimarte. ¿Sabes por qué? Porque Satanás viene a hurtar, matar y destruir, y él jamás va a querer que Dios restaure tu vida.
Él quiere que tu vida esté destruida. Él quiere que tu vida esté separada. Él quiere que en tu vida haya necesidad. Él quiere eso. Y entonces la forma en la que Él va a intentar que siempre te mantengas así va a ser con murmuración. La forma que Él va a intentar que siempre esté así va a ser con burlas, va a ser con menosprecio, va a ser con críticas. Y entonces va a poner personas alrededor de ti que te menosprecien y que se burlen y que te humillen. Aún personas de nuestra propia familia. Pero debes de entender que es necesario pasar por eso. ¿Por qué? Porque es mayor lo que vas a recibir. ¿Por qué? Dice la Biblia que hay restauración. En el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. ¿Sabes qué es lo que sucede cuando Dios viene a tu vida? Cuando Dios viene a tu casa, hay restauración y hay conversión. Él como publicano, una de las cosas que hacía era defraudaba a las personas, les robaba, les quitaba el dinero y se hacía rico por eso, porque además tenía la fuerza pública, los soldados romanos, para apoyarlo, y a través de la fuerza podía hacer eso. ¿Cómo es posible que este publicano tuviera una transformación visible? La única forma es que él devolvía 4 veces lo que había defraudado a la gente. Hoy en día, tú y yo decimos: oh, yo creo en Dios, oh, yo acepto al Señor, y entonces te dicen: ¿aceptas al Señor en tu corazón? Sí, yo creo, quiero vivir, quiero hacer lo que Dios, ok, y luego ¿qué? Bueno, Zaqueo lo manifestó dando 4 veces, regresando 4 veces lo que había defraudado. Cuando Dios está en tu vida, tiene que haber restauración. Cuando Dios está en tu vida, tiene que haber conversión. ¿Y qué crees? Entonces en ese momento es momento de dar. Ese es el momento de verdaderamente mostrar la transformación. Te voy a decir algo: si tú el día de hoy te sigues preguntando si la ofrenda, si los diezmos, si hacer, si dar, si qué tanto doy para la iglesia y todo eso, hermano, no hay una conversión en ti. Porque cuando hay una conversión en ti, se ve en ese tipo de detalles. ¿Sabes por qué? Porque ya no dependes de lo que tú tienes, dependes completamente y absolutamente de lo que Dios te da. Y eso fue lo que hizo Zaqueo. Zaqueo sin ningún problema da. Dice: doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado lo doy 4 veces. Solamente una transformación y un encuentro con el Señor Jesucristo puede hacer eso real. Solamente. Cuando Jesús viene a nuestra casa, en nuestra familia habrá restauración, en nuestros pensamientos serán completamente transformados. Versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación viene a nuestra casa. En la casa de Zaqueo, lo más probable es que era una casa lujosa. Lo más probable es que tenía mucho dinero guardado ahí. La casa era cara, la casa tenía muchos detalles que eran caros. Pero nada de eso podía salvar a Zaqueo. Todo eso estaba perdido. Y la única forma en la que encontró salvación, la única forma en la que verdaderamente encontró restauración, fue en el momento en que aceptó que Jesús fuera a su casa. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo aprender de esta historia de Zaqueo? Que muchas veces así nosotros nos encontramos. Solo somos espectadores de lo que Dios hace, solo somos espectadores de Génesis hasta Apocalipsis, y solo somos espectadores de todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Hoy en día vienes a la iglesia, pero ¿qué crees? Eres espectador. Escuchas del mensaje, pero ¿qué crees? Eres espectador. Eres un espectador. ¿Por qué? Porque no tienes el deseo. Porque probablemente hasta este punto no has sido lo suficientemente fuerte y valiente para decirle a Jesús: Jesús, entra en mi casa. Porque probablemente en este punto no has sido lo suficientemente fuerte como para decirle a Jesús: Jesús, ven a mi casa. Ven a mi casa.
Porque es en ese punto, es en ese momento donde verdaderamente serás confrontado contigo mismo. Porque es en ese punto, en ese momento donde serás confrontado en lo que piensas, en lo que eres, en la realidad. Basta de aparentar algo que no somos. Ante Dios no podemos hacer eso. Ante Dios no podemos aparentar lo que no somos. Y de la misma forma en la que Zaqueo tuvo un encuentro con Dios, hoy Dios está teniendo un encuentro contigo. Hoy Dios quiere tener un encuentro contigo. Hoy a ti que me estás escuchando y que es la primera vez, la segunda vez que escuchas este mensaje y aún estás pensando si verdaderamente quieres o no quieres, aún todavía no te decides, estás solamente como espectador. Hoy Jesús está tocando a tu casa. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20 es exactamente la misma historia de Jesús con Zaqueo. Probablemente tú dices: yo no estoy ahí arriba de un sicómoro, yo no estoy arriba de un árbol de la humillación. No, pero hoy Jesús está tocando la puerta de tu casa. Hoy Jesús está tocando ahí, esperando que le abras la puerta para que Él verdaderamente pueda entrar contigo, para que le abras la intimidad de todo lo que tú eres, para que le abras la intimidad completamente de tu casa y que Él verdaderamente pueda restaurar, pueda sanar, pueda limpiar todo aquello que necesita de su presencia. Así que, querido hermano, querido amigo, el día de hoy yo quiero invitarte a que dejes de ser un espectador. El día de hoy yo quiero invitarte a que dejes de ver cómo Jesús camina de un lado a otro, cómo Jesús se manifiesta en la vida de un lado a otro de las personas, y que veas que eso mismo lo puede hacer hoy en tu vida. Pero para que Dios pueda obrar en tu vida, tienes que humillarte. Para que Dios pueda obrar en tu vida, tienes que subirte al sicómoro. Y una vez que Jesús vea la humillación en tu vida y logres llamar la atención de Jesús, en ese momento responde a su llamado, porque Él estará tocando la puerta. Él estará tocando la puerta. Y lo único que va a esperar en ese momento es que le abras la puerta para que Él pueda entrar, para que Él pueda cenar, para que Él pueda restaurar, para que Él pueda sanar, para que Él pueda liberar, para que Él pueda traer el gozo que su presencia trae. Así que dejemos de ser espectadores y convirtámonos en protagonistas. Cierra tus ojos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, por tu fidelidad, por tu amor. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor Jesús, por la enseñanza del día de hoy. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, y que reveles, Padre, cuáles son aquellas cosas que no son de tu agrado. Revélanos, Señor Jesús, cuáles son aquellas cosas que el día de hoy están estorbando para que tu presencia se mueva en nuestras vidas, para que tu presencia restaure, para que tu presencia sane, para que tu presencia libere. Padre, revélanos cuáles son aquellas cosas. Y si esta es la primera vez, mi Dios, que hay alguien escuchando la palabra, yo quiero pedirte que esta palabra penetre en lo más profundo de su corazón y permita tener un encuentro personal, Señor Jesús, de estas personas contigo. Hoy clamamos, mi Dios, para que esta palabra llegue a los corazones que tengan que llegar, mi Dios, y los corazones sean transformados y sean renovados. Hoy te invitamos, Espíritu Santo, a morar en nuestra casa. Ven a esta casa, Dios, mora en nuestra casa, Señor Jesús. Te invitamos que vengas a esa intimidad donde somos nosotros mismos, Padre, donde no hay más apariencias, donde no hay más engaños y donde solo somos nosotros, tú y nosotros, mi Dios, donde solamente estoy yo, Padre. Quiero invitarte a ese lugar donde solamente soy yo y puedes ver esas deficiencias, donde realmente me puedo humillar, Padre, donde realmente, Señor Jesús, me puedo humillar, donde realmente puedo decirte lo que me duele, donde realmente puedo decirte, Señor Jesús, lo que me lastima, lo que me hiere. Hoy te pido, Señor Jesús, que entres a mi casa. Hoy te pido, Señor Jesús, que entres a nuestras casas, para que en nuestras casas haya restauración y salvación. Te invitamos, Señor Jesús,
Te invitamos, Espíritu Santo. Hoy te pido por los corazones que el día de hoy están escuchando este mensaje. Yo te pido que obres de una manera sobrenatural y que dejemos de ser espectadores. Que no importa si llevamos 10, 15, 20 años escuchando tu palabra, aún así podemos ser espectadores. Yo quiero pedirte que pongas en nosotros, mi Dios, ese celo, Padre, para subirnos a ese sicómoro, para humillarnos, Señor Jesús, delante de ti y verdaderamente cambiar la forma en la que estamos viviendo y ser personas transformadas que verdaderamente traigan ese avivamiento que la tierra necesita el día de hoy. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, mi Dios, y te pedimos, Padre, que seas con cada uno de nosotros trayendo tu revelación y tu dirección. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, mi Dios. Amén, poderoso Dios. Y gracias. Mis hermanos, bendiciones. Les amamos en el amor del Señor. Si tienes necesidad, te invitamos a que nos mandes un mensaje, que nos contactes por medio de nuestra página. Tenemos estudios, predicaciones. Si quieres seguir escuchando más, las tenemos en nuestra página www.ministerioselion.org, para que busques la información que tenemos ahí, te contactes con nosotros, cualquier necesidad. Estamos orando por ustedes. Tenemos un ministerio de intercesión que todas las semanas estamos orando y nos reunimos para orar. Bendiciones. Es un tiempo donde el pueblo de Dios se está levantando y se tiene que levantar con poder y con autoridad. ¿Sabes por qué? Porque la victoria Dios ya nos la entregó. Bendiciones, hermanos. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre